En esta exposición mi equipo y yo abordaremos el tema de las comunidades indígenas de México a profundidad. Voy a comenzar explicando lo que es realmente una comunidad indígena, hablando de sus estadísticas, cuáles son algunas de sus características y elementos. En México, 25.7 millones de personas se reconocen a sí mismas como parte de alguna de las comunidades o pueblos indígenas, además de 1.38 millones que se afirman parte de pueblos afrodescendientes. De acuerdo con la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI, en el país hay 7.364.132 y más que hablan alguna lengua indígena. Esta cifra representa el 6.52% de la población nacional. Asimismo, de total señalado hay un 12.36% que no habla español, es decir, 910.206 personas de 3 años y más que únicamente hablan una o varias lenguas originarias. Los pueblos y comunidades indígenas de México constituyen en un conjunto social pluriétnico y multicultural, son portadores de identidades, culturas y cosmovisiones que han desarrollado históricamente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas del año 2001, define la comunidad indígena de los siguientes términos en el artículo 2. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Y es que hay muchas definiciones de lo que se debe de entender como una comunidad indígena. Es obvio que en cada diccionario dice cosas semejantes, pero hay detalles que los hace diferentes. Podemos ver que no todos dan una idea relacionada con la propiedad. Ordinariamente, pero hay un académico o para un político de la sociedad de cultura occidental. La comunidad es un simple agregado de individuos a partir de su aislamiento egocéntrico. En ese mismo sentido, esto puede entenderse a la definición en conjunto. Se trata de la comunidad aritmética. Lo que podemos caracterizar de las comunidades indígenas es que cuentan con los siguientes elementos. Número 1. Un espacio territorial demarcado y definido por la posesión. Número 2. Una historia común que circula de boca en boca y de una generación a otra. Y número 3. Una variante de la lengua del pueblo a partir del cual identificamos nuestro idioma común. Número 4. Una organización que define lo político, cultural, social, económico y religioso. Y número 5, un sistema comunitario de procuración y administración justicia. Cultura indígena en México. México es un país multicultural y pluriétnico. Esto debido a que en su territorio existen una gran cantidad de culturas y grupos étnicos que son mejor conocidos como pueblos indígenas. Cada uno de estos posee sus propias costumbres, su propia lengua y su cultura en particular. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actualmente existen más de 60 diferentes grupos indígenas en México, aunque a continuación hablaremos específicamente de 5 de ellos. Primero tenemos a los purépechas, que habitan primordialmente en Michoacán y cuentan con una religión compleja en la cual su dios principal es Curicaberí, que es una representación del sol. Su lengua es considerada aislada debido a que es única y no tiene relación con otras de Mesoamérica. Los purépechas tienen la famosa danza de los viejitos como una parte vital de su identidad. En ella, un grupo de personas usan máscara de madera que representan ancianos sonrientes, mientras bailan, haciendo alusión a los achaques de la edad, pero también a rasgos juveniles a través del intento zapateo. Después tenemos a los tarahumaras,
que se encuentran en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua y poseen un sincretismo religioso único, ya que creen en el creador Onoruame, que puede considerarse como Cristo. No obstante, no por ello han perdido su cultura. Por ejemplo, la danza, que para ellos tiene un significado ceremonial, pues expresa temores, tormentos, anhelos y plegarias, y es por esto que se hace de forma precisa. En la actualidad practican un juego de pelota en el que la lanzan con el empeine del pie y luego corren tras ella descalzos hasta alcanzarla. El nombre del juego es Rarajipari y puede durar desde unas cuantas horas hasta varios días. Luego tenemos a los huicholes, que están ubicados en el oeste central de México, principalmente en estados como Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Disponen de creencias naturistas, por lo que sus deidades son seres de la naturaleza, como los ciervos o el maíz. Sus ropas son coloridas y alegres. Los hombres usan su camisa con una faja de estambre y encima llevan morralitos bordados, mientras que las mujeres visten una blusa corta que les llega hasta la cintura con una falda de pretina que tiene una franja de bordados en el borde inferior. También tenemos a los lacandones, que son dueños de la selva lacandona que está situada en la región noroeste de Chiapas. Con una población de un poco más de 1,600 habitantes, ellos lograron conservar su cultura, de la cual existen dos comunidades principales, los del norte y los del sur. Estas se diferencian entre sí por su vestimenta, ya que los del norte usan ropa distinta entre hombres y mujeres, mientras que los del sur utilizan todos por igual una túnica hasta los tobillos, la cual puede ser blanca o de color. Su religión se basa en la naturaleza y su deidad principal es el sol. Ellos consideran que las enfermedades son un castigo de los dioses por infringir sus normas. Por último, tenemos a los triquis, que viven en el noroeste de Oaxaca. Ellos cuentan con ropas características, que son los guapiles, con diseños coloridos sobre un color rojo, que son tejidos a mano por mujeres, mientras que los hombres utilizan un calzón blanco, camisas blancas con adornos bordados que son llamativos y un sombrero negro de copa alta. El deporte que más practican los triquis es el baloncesto. Y luego hablar sobre los pueblos indígenas y el racismo en México, pues son un foco de pobreza por las carencias que estos llegan a tener en su nivel de ingresos, pues estos no llegan a ser los básicos para cubrir sus necesidades como la alimentación. La discriminación hacia los pueblos indígenas puede ser por nivel académico, pues llegan a ser diferentes, y ya que estos no pueden costearse los estudios académicos necesarios, por los que los lleva a tener una desventaja en el ámbito laboral. Aunque la marginación y el racismo sobre los pueblos indígenas no solo se encuentra simplemente en la situación económica, pues también influye mucho el color de piel, su lengua, su lenguaje materno, su educación, su vestimenta, todo esto llega a influir mucho en las zonas urbanas rezagando a los pueblos indígenas poco urbanizados. Al venir de pueblos, las personas de zonas urbanas discriminan a estas que viven en dichos lugares, pues son distintos a ellos, ya que se comunican, pueden llegar a tener un acento particularmente distinto a dichos lugares. Esto puede llegar también a afectar a los jóvenes, pues al ser maltratados y un punto de burla por su habla, al igual que su cultura, estos prefieren el cortar toda comunicación o costumbre de sus raíces. Prefieren el ser aceptados socialmente por lo que no son a ser aceptados por sus raíces culturales, lo que lleva a que muchos pueblos indígenas, así como su lengua, estén en peligro de desaparecer del país por falta de quienes practicar, pues el estigma que se tiene de este es bastante arraigado a la sociedad, de que si es de pueblo, por ende es un indio sin educación. Sin mencionar que los que discriminan a los pueblos indígenas lo hacen por muchos motivos, aunque los principales serían el color de piel, ya antes mencionado, cultura o su economía, ya que se les cree que son inferiores, lo que impide que los pueblos indígenas puedan salir de pobreza o incluso el poder salir de su lugar de origen, ya que por el temor de ser excluidos. Actualmente a los pueblos indígenas se les está protegiendo sus derechos, al igual que se les está ayudando tanto socialmente como económicamente para que estos puedan salir adelante, sin mencionar
que existen más de un programa antidiscriminación en contra de estos pueblos vulnerables. Derechos de las comunidades indígenas en nuestro país. Como ya lo hemos visto, México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, al contar con varias decenas de etnias autóctonas cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que, en consecuencia, no se habían desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. El artículo 2 constitucional establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas, reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales. Asimismo, la CNDH, que es el máximo órgano protector de derechos a nivel nacional, ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, declaración que fue aprobada en la Asamblea General de 2007. A continuación se mencionan los aspectos más relevantes de algunos de sus artículos. Artículo 1. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 2. Son libres e iguales a todos los demás pueblos. 3. Libre determinación para perseguir su desarrollo económico, social y cultural. 4. Autonomía y autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales. 5. Tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. 7. Tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. 8. Tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 9. Tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. 10. No serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 11. Tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. 12. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas. 13. Tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas. 14. Tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que imparten educación en sus propios idiomas. 15. Tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública. 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos. 19. Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten. Artículo 20. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, y a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo. La Declaración de los Pueblos Indígenas cuenta con 46 artículos que constituye una herramienta importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y libertades de los pueblos y comunidades indígenas en México. Para finalizar con este tema, vamos a hablar sobre la importancia de los pueblos indígenas. Estos pueblos son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción del México moderno. Se da a conocer de qué son sus pueblos originalmente, entender su realidad y sus costumbres, apreciando su cultura y sus tradiciones. Prácticas agrícolas sobresalientes al cambio climático es uno de los principales factores que han desarrollado los pueblos agrícolas.
han hecho diferentes técnicas o prácticas, tales como la creación de terrazas, jardines flotantes, entre otras, que los han permitido que sus cultivos se adapten a los diferentes entornos y que sean más resistentes a los cambios climáticos. Conservación y restauración de los recursos naturales. La naturaleza y el medio ambiente son factores importantes para los pueblos indígenas, razón por la cual ellos practican la protección, conservación y restauración de la naturaleza. Los alimentos autónomos como la quinua, la oca, la moringa son de los más originarios de los pueblos indígenas, ya que los han ayudado a mantener una gran calidad de alimentación, ya que se caracteriza por un gran alto contenido de nutrientes. Los pueblos indígenas tienden a encontrarse en entornos muy extremos, y eso hace que sus alimentos sean más resistentes debido a la sequía, la altitud, inundaciones, entre otras. Poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. Al hacer una gestión sostenible, proteger y conservar la diversidad biológica, los pueblos indígenas están conservando uno de los aspectos esenciales para la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo, como la biodiversidad. Se adaptan y respetan los recursos naturales por los pueblos indígenas, que estos han hecho una comunidad para tener una mejor gestión sostenible de los recursos naturales. Cada 1 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Discriminación, lo cual el primer principal tema es los pueblos indígenas, para que todos los ciudadanos gocen de las mismas oportunidades. El Día de la Cero Discriminación reúne a todos, principalmente bajo el lema Ábrete al mundo, tiende la mano, simbolizado por una mariposa que es digno de transformación, para poner fin a la discriminación en todas sus formas y apoyar a los miles de individuos que luchan por un mundo sin diferencias. A continuación les daremos unos datos interesantes sobre las poblaciones indígenas. La población indígena percibe una discriminación que se traduce en desempleo y en pobreza. Una encuesta realizada a nivel nacional nos dice que participaron indígenas mexicanos, que estos aportaron diferencias en cuanto a la lengua, que es uno de los problemas que más afecta a su dicha comunidad, ya que más del 35% de la población mexicana que habla una lengua indígena como lengua materna señala que no respetan sus derechos, y el 24% de ellos asegura que esto se debe a su forma de vestir o su acento al hablar. Las claras diferencias se emiten en la falta de oportunidades laborales, acceso a servicios de salud y educación, lo que significa una clara violación de los derechos más fundamentales y que impide a los individuos se desarrollen plenamente como seres íntegros y libres en igualdad de condiciones. En la actualidad existe la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que promueve la eliminación de las diferencias de trato y oportunidades, pero esta iniciativa aún es insuficiente para ver el verdadero cambio. Queda mucho por hacer, pero estamos seguros de que la igualdad llegará tarde o temprano para todos. Gracias.